Vamos a iniciar entonces la charla de hoy con nuestro invitado, el doctor Mariano Gendra Gijena, que es un especialista en temas de consumo, ¿sí? Y también en transporte. Con lo cual, bueno, más que idóneo para hablar en este caso de cómo podemos hacer para salir de vacaciones sin morir en el intento, desde lo más literal y figurado de los sentidos, ¿no? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y sí, tal cual, vos dijiste nunca más literal como ahora, la frase que acabas de expresar bien, ¿no? Cómo salir de vacaciones sin morir en el intento. Un poco por el COVID, por la situación obviamente de pandemia que vive el mundo y en particular la Argentina, para evitar obviamente un rebrote en los próximos meses, y el otro aspecto es por el grado de estrés, de angustia, de miedo que obviamente genera esta situación de cuarentena, de pandemia, y la situación que también genera estrés cada vez que uno se va de vacaciones, por más que uno busque irse de vacaciones para relajarse, para descansar del estrés que ha tenido durante tantos meses y más un año tan complicado como el 2020, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, es complicado. Hay tips, hay cuestiones, hay que tener muy en cuenta, bueno, en primer lugar, los protocolos sanitarios a nivel nacional y también a nivel provincial y municipal, según el destino en que uno se vaya a trasladar, ya sea a la costa, a la sierra, qué parte del país, etcétera, porque no todas las provincias tienen los mismos protocolos sanitarios y no todas las provincias exigen los mismos recaudos. Hay una exigencia nacional que nos incumbe a todos, que es un permiso de veraneo, como se le llama, o certificado de veraneo para el grupo familiar que vacacione, en donde uno lo tiene que tramitar a través de la página web de argentina.gov.ar, como se tramitaba los permisos esenciales o los famosos certificados de excepciones cuando teníamos la cuarentena más estricta, y a través de esos permisos en donde uno, bueno, introduce el nombre de uno, de los familiares, o sea, de todo el grupo familiar, lugar de origen y lugar de destino. Con eso entonces ahí uno surge si el lugar de destino requiere algún tipo de documentación extra o algún tipo de protocolo especial, además del que ya sabemos que Si, usamos a nivel nacional, y si de te esa forma lo parece, podemos trasladar más tranquilamente. arrancamos por lo menos probable, creo yo, que son los destinos internacionales, ¿no? Sí, Porque, digo, yo, por lo menos todos los que conozco, gente que por ahí viaja con frecuencia al exterior, no hay nadie que tenga planeado hacerlo, por lo menos en lo que es enero y febrero, ¿no? Tal vez más adelante, cuando ya la vacuna se haya distribuido, por lo menos por varios de los países, de los posibles destinos donde la gente habitualmente viaja, bueno, tal vez retomen esa rutina, ¿no? de viajar, pero bueno, en principio hoy si alguien quisiera irse, ponele a Brasil, ¿qué es lo que tiene que hacer? bueno, en el caso del ejemplo que diste de Brasil, como dijiste, obviamente la demanda por viajar al exterior ha disminuido, por supuesto, considerablemente por las razones que acabas bien de expresar. En el caso de Brasil, quienes viajen a Brasil, Brasil no exige eh, digamos, ningún trámite especial, ni hisopado previo, etcétera, para ingresar a Brasil. El tema es no solamente revisar las exigencias que establezca el país de destino, sino particularmente las exigencias que establece nuestro país al momento del regreso. En el caso de la República Argentina, para cualquier destino internacional, cualquier residente o ciudadano argentino o extranjero que resida en la Argentina y quiera volver al país luego de sus días de vacaciones en el exterior, se va a encontrar con que tiene que presentar cuando ingrese a Ezeiza, porque obviamente recordemos que el único aeropuerto habilitado internacional para vuelos en estos casos es el aeropuerto de Ezeiza. Cuando ingrese se va a encontrar que va a tener que presentar un certificado de hisopado, obviamente con resultado negativo, con 72 horas previas. Por lo tanto, ese hisopado uno se lo va a tener que realizar
en el lugar donde ha estado vacacionando. Si es en Brasil, vamos a suponer Río de Janeiro, en el ejemplo que diste, bueno, quienes querramos volver de Brasil, deberemos, 72 horas antes de partir, de tomar el vuelo de regreso, deberemos hacernos un hisopado y obtener un resultado y subirnos al avión, es decir, embarcar con ese hisopado negativo, caso contrario, la aerolínea no nos va a permitir subir al avión y volver a nuestro país. Eso ya obviamente es un problema, porque una cosa seguramente es Río de Janeiro, donde es una de las ciudades más importantes de Sudamérica, pero otra cosa es cuando vas a vacacionar a un pueblito o a una ciudad pequeña, de Sí, playa, o como, obviamente como es el caso de todo el Nordeste, por ejemplo, que es muy lindo, de pero en Brasil. general es todo justamente lo que tiene de pintoresco, también lo tiene bueno, de poco, digamos, de pocos Exactamente. recursos, por lo menos en términos sanitarios, ¿no? Exactamente, entonces hay que averiguar si en ese lugar, como bien vos dijiste, suponiendo en el norte de Brasil, que tiene unas playas hermosas, pueblos hermosos, ribereños, pero con una estructura sanitaria muy precaria, o por lo menos apenas de primeros auxilios, tienen la capacidad para realizarse uno ese hisopado previo y no encontrarse en ese momento con que te tenés que trasladar a una ciudad especial para poder hacerte eso, y además el costo que eso implica, ¿no? Hay que ver también si te lo cubre el seguro médico que uno contrata, en algunos casos sí, en otros no, según el plan que cada uno tiene. O sea, ya de por sí te encontrás con ese problema de carácter sanitario. Bueno, pero eso es interesante lo que decís, o sea, uno tendría que, por ejemplo, ver bien qué seguro médico contrata, porque hay quienes te cubren ya el hisopado. Eso es bastante interesante porque, bueno, por lo menos es un problema menos, ¿no? Sí, Que ya de por sí, en estos términos, es como que el vacacionar, por lo menos en el exterior, se convierte en una cuestión muy, muy burocrática, ¿no? y por eso decía al principio, decir, uno busca en vacacionar no estresarse, sino relajarse y sacarse el estrés que viene uno acumulando de estos meses, y no vaya a ser que al final el viaje, en vez de ser de relajación y de descanso, termina siendo más estresante que lo anterior. Entonces hay que averiguar todo esto. Aún así, vos bien decís, hay que llamar al seguro médico, a las empresas que se dedican y ofrecen este tipo de servicios, preguntar si a su vez ese servicio de que te curen el hisopado tienen prestadores en la ciudad o en el lugar donde uno va a vacacionar, o en su defecto cuál es el lugar más cercano para poder trasladarse y realizar ese estudio. Insisto mucho en esto porque no solamente me ha tocado a mí averiguar esto, así que hablo en carne propia, sino como bien vos dijiste también amigos, etcétera, que han tenido que postergar sus vacaciones o sus viajes al exterior justamente por encontrarse con estas trabas burocráticas, sanitarias o estos problemas, y evitarse este estrés y decir, bueno, Sí, hagamos cambios de planes y tratemos de descansar en serio, que lo necesitamos todos ante un año de angustia, miedo y y por realmente ejemplo, países como, a ver, Estados Unidos o lo que es Europa Occidental. En esos casos sí tenés que hacerte además un hisopado para viajar. sí, ahí recomiendo también meterse en la página web de las respectivas embajadas o inclusive de las aerolíneas, porque las aerolíneas a través de distintos links y según el destino al cual uno vaya a comprar el pasaje, te informan de cuáles son los requisitos que ese país exige al momento de ingresar. Es decir, cuando uno aterriza y tiene que realizar los trámites de migración y de aduana correspondientes. Sí, eso es fundamental. Ya de por sí, el viaje de regreso, uno sabe que no importa del destino del cual uno vuelva o del provenga, tiene que hacerse un hisopado previo de 72 horas porque es una exigencia de inmigración argentina, para cualquier argentino o extranjero residente. Sí, Y antes de viaje, saber qué es lo que te pide el país de destino. Como dije, caso, por ejemplo, México, no tenés inconveniente, gran parte de los países del Caribe o isla del Caribe no te exigen ningún tipo de hisopado previo. Brasil, como lo acabamos de decir, no, pero hay países de Europa que sí, y Estados Unidos que sí. Estados Unidos, digo, a pesar de que, y lo demostró justamente en esta pandemia,
lo federal que es y lo independiente que es cada estado de otro, igual esto sí es una materia, digamos, del gobierno nacional, porque es el ingreso de los extranjeros. Totalmente. Y hay que tener en cuenta de que si uno llegara a hacer escala en su viaje, una escala previa en algún aeropuerto de los Estados Unidos o de Europa, hay que tener en cuenta también lo que pide ese país donde uno realiza la escala, porque, no va, porque si no vas a tener inconvenientes para estar como pasajero de tránsito. Claro. Es decir, no va a ser fácil vacacionar en el extranjero, es complicado, va a ser muy, muy complicado. Además, recordemos los costos que eso implica, con un dólar a 150, 140 y pico, también es estresante Sí, vacacionar en claro. el extranjero. Y a eso justamente vos le tenés que sumar la incertidumbre de la vuelta, ¿no? Porque, y quedó claro justamente con los que habían viajado a principios de este año, que, bueno, mucha gente terminó volviendo hasta 2 meses después de lo que tenía proyectado, ¿no? Y hay Bueno, que aguantar 2 meses en cualquier otro país. ese riesgo siempre, siempre está en el supuesto de que uno viaje durante enero o febrero y que tengamos la mala suerte de que haya un rebrote muy grande acá en nuestro país y que el gobierno entonces vuelva a tomar las medidas que tomó en marzo de este año, donde directamente cerró las fronteras, recordemos, donde no se podía salir, ni salir sí con permisos, pero no se podía ingresar, salvo las repatriaciones que vos bien haces. Y te agrego algo más, mira, desde Cruzada Cívica, otras entidades, pero esto lo hemos cotejado con la ANAC, es decir, la Administración Nacional de Aviación Civil, que es el ente controlante de las líneas aéreas, como también desde la Secretaría de Comercio, estamos viendo una cantidad enorme, pero cientos o miles de consumidores que han comprado pasajes de líneas aéreas, en especial aerolíneas argentinas, que se encuentran que al momento de tener que iniciar el viaje, es decir, de abordar el avión, sea para viajes de cabotaje o internacionales, se encuentran con que el vuelo no ha sido autorizado y que por lo tanto no pueden viajar, o que a último momento le postergan el vuelo y le cambian las fechas, con las implicancias que eso genera, porque cuando uno viaja al exterior no solamente compra el pasaje, sino que también tenés una fecha de ingreso y de egreso en el hotel, y también tenés fecha determinada de distintos servicios turísticos que uno obviamente compra con anterioridad, o por lo menos reserva con anterioridad, y Y además todo el que estamos trabaja en viendo relación de dependencia se tiene que tomar vacaciones. exactamente, vos sabés que tenés vacaciones con tal fecha de inicio y tal fecha de finalización, es decir, y estamos viendo especialmente aerolíneas argentinas que está incumpliendo muchísimo con sus vuelos, vuelvo a repetir, no solamente vuelos domésticos, también internacionales, donde inclusive está vendiendo vuelos sin tener autorización oficial o sin haber sido habilitados por la ANAC, justamente el ente de control, vuelos que terminan siendo reprogramados con varios días con posterioridad, o inclusive te intentan cambiar con un voucher para más adelante. Y no me refiero a los vuelos que uno adquirió previa cuarentena y que obviamente no pudo utilizar porque estábamos en cuarentena. Me refiero a vuelos que se empezaron a vender ahora a partir de octubre, noviembre, cuando se reiniciaron las operaciones aerocomerciales. Sí, aparte se generaron tantas promociones para de alguna manera fomentar que la gente se anime a viajar a pesar de todas las dificultades. Y bueno. Totalmente. Esto genera obviamente un maltrato, una violación a todos los derechos de defensa del consumidor. ¿Cuántas veces hemos hablado contigo el tema del trato digno al consumidor, ¿no? La información transparente, veraz, cierta, bueno, violan todas las normas y leyes habidas y por haber en ese sentido. Y lo peor es que cuando uno se quiere comunicar, una vez comprado el pasaje, uno tiene que comprar el pasaje vía web, y ahí sí tiene obviamente todas las posibilidades de comprar el pasaje. Pero cuando querés averiguar a través del código de reserva si tu vuelo está, digamos, en orden, si va a salir en tiempo, etcétera, te encontrás muchas veces con que ese código de vuelo no existe, no está habilitado. Y cuando te encontrás con que tu vuelo ha sido diferido, ha sido postergado, y querés comunicarte con Aerolíneas Argentinas, esto es algo increíble. Aún después de 9 meses de cuarentena,
en donde ya no estamos en una situación de aislamiento, sino de distanciamiento, donde todas las actividades comerciales, privadas, inclusive muchas públicas, han comenzado nuevamente a sus horarios y su forma de atención normal. Aerolíneas, a pesar de todo eso, sigue atendiendo con un único medio que es un WhatsApp. Y ni siquiera a través del WhatsApp tener respuesta ya establecida, es decir, no tenés un ser humano del otro lado que te va contestando a la pregunta específica que vos haces. No tenés ningún número telefónico al cual comunicarte, no tenés ninguna dirección de mail al cual poder transmitir tu preocupación o para solucionar, no tenés, las oficinas comerciales están cerradas. Aerolíneas Argentinas solo atiende a través de WhatsApp. Esto es una vergüenza, más tratándose de nuestra aerolínea de bandera, donde tenés el 80% del cabotaje bajo Aerolíneas Argentinas, y hoy en día, después de haberse ido 3, 4 de las líneas aéreas más importantes regionales, haberse ido del país, casi hay un monopolio exclusivo por parte de Aerolíneas Argentinas en lo que se refiere por lo menos a el cabotaje internacional, es decir, a los países limítrofes. Sí. ¿Y Terrible. vos qué posibilidad ves de que vuelvan las aerolíneas, digo, de acá a 6 meses, un año? ¿Pensás que puede ser que vuelvan las aerolíneas internacionales una vez que se supere a través de la vacuna, de lograr un cierto grado de inmunización y que no tenga que volver a hacerse este tipo de parates, estas cuarentenas interminables? ¿O pensás que de todos modos van a pasar años hasta que decidan volver? Porque naturalmente una vez que vuelve a fluir el comercio, las aerolíneas vuelven en algún momento. Sí, el problema está en que la salida de estas aerolíneas no ha sido producto tanto de, o sea, perdón, sí digamos, el factor final terminó siendo esta cuarentena tan extensa que hemos vivido en la Argentina en particular y en materia aerocomercial. Recordemos que fuimos el único país en el mundo en el cual cerró sus fronteras aerocomerciales durante más de 8 meses. El resto de los países, con todos sus protocolos, con todos los procedimientos sanitarios adecuados, siguió, y en forma limitada también, pero nunca dejaron de nunca la actividad operativa aerocomercial se paró por completo. En el resto del país siguieron operando. En el único lugar donde directamente no despegaban ni aterrizaban aviones de ningún tipo, salvo los específicamente de carácter sanitario, fue en la República Argentina durante más de 8 meses. Eso fue, digamos, ya la gota que colmó el vaso ya de una política aerocomercial que viene sufriendo, una mala política aerocomercial que viene sufriendo el sector desde hace muchos años, no solamente con el actual gobierno, el gobierno anterior y el anterior también. Es decir, en el cual no hay una política aerocomercial o de transporte de carácter integral, de mediano y largo plazo, todos los días te están cambiando las reglas, en una actividad en la cual el margen de ganancia, porque uno cree que la actividad comercial deja un margen de ganancia muy alto y no es así. Requiere inversiones muy, muy elevadas, requiere una infraestructura y una capacidad operativa con una altísima expertise, y obviamente los márgenes comerciales son pequeños en comparación con otras actividades del transporte, inclusive con otras actividades comerciales. Pero vos a eso agregale una falta total de definición respecto al tema de nuestra política comercial. Hoy en día, lamentablemente, en política comercial, aerocomercial y aeroportuaria. Lamentablemente, el gobierno actual en eso no logra establecer una política aerocomercial adecuada, como tampoco una política de transporte marítimo fluvial que desarrolle nuestra marina mercante y nuestra industria naval. Y además toma medidas como la que acabamos de enterarnos hace pocos días del cierre del aeropuerto del Palomar, donde estaban funcionando las low cost, obligando a las low cost a trasladarse a el aeropuerto de Ezeiza. Recordemos también que el aeropuerto de Jorge Newbery, el aeroparque, se encuentra cerrado, no por un problema de COVID, sino porque desde hace varios meses y hasta marzo aproximadamente se están haciendo obras de
ensanche de la pista, alargar la pista también de aterrizaje, mejoras de Sí, sí, se ven. infraestructura, etc. Las Una obras cosa que se aprovechó el parate aeroportuario para realizar estas obras que eran extremadamente necesarias. yo Eso es paso habitualmente por ahí y se ve que están se ve trabajando que han intensamente. levantado toda la pista, todo. Pero bueno, eso es una cuestión coyuntural propia de Aeroparque. Y ahora, decime una cosa que me quedó ahí justamente con el tema del aeropuerto. Yo recuerdo muchas quejas de los vecinos y justamente de asociaciones civiles que planteaban, bueno, que ese aeropuerto nunca debió haber sido habilitado, que no cumplía con un montón de medidas, digo, porque por un lado está claro que tal vez para las low cost fuera conveniente, tal vez el costo de utilización digamos, de esas instalaciones fuera mucho más económico que justamente que por ahí tener que ir a Aeroparque o a Ezeiza, pero a su vez recuerdo muchos cuestionamientos hacia la habilitación y el funcionamiento del aeropuerto de Palomar. Digo, acá, ¿dónde encontramos el equilibrio? Porque siempre, muchas veces la relación costo-beneficio, bueno, también está emparentada con, eh, digamos, con no cumplir con medidas de seguridad, con, no, digamos, con evadir impuestos y demás, ¿no? Uh-huh. Sí, yo te cuento, el Aeroparque se inauguró en 1912. Uh -huh. En esa época no había ninguna casa, ningún barrio, obviamente, asentado en los alrededores, por eso se inauguró ahí en el Palomar. Obviamente los asentamientos de viviendas, etcétera, produciéndose obviamente, producto obviamente del avance demográfico de la zona, fue generando que se fuera, que el aeropuerto vaya quedando, digamos, rodeado por los distintos barrios. En materia de seguridad aeroportuaria y de condiciones de habilitación, Aeroparque está habilitado desde hace muchísimos años y perfectamente es económicamente y medioambientalmente sustentable. Yo lo doy más a una cuestión de carácter político, me parece a mí. Hay informes, esto inclusive se trasladó en la justicia, en las distintas causas que se Sí, presentaron en la me acuerdo porque justicia. justamente en el programa de Graña habíamos hecho un seguimiento bueno, de todos los planteos judiciales que había. Exactamente. Hubo planteos judiciales, también las autoridades anteriores del Ministerio de Transporte y las actuales hicieron distintos informes técnicos de carácter medioambiental, en materia de seguridad aeroportuaria, en materia también de impacto social e impacto también sonoro, hicieron informes respecto al impacto económico que genera en la zona, porque obviamente tenés cuenta que hoy en día el aeropuerto del Palomar, en forma directa e indirecta, da trabajo a más de 4.000 personas, pero también da trabajo a toda una serie de comercios que están alrededor de Sí. el Palomar. Entonces, se hizo una serie de estudios muy completos. Todos, absolutamente todos, dieron de que no había un justificativo técnico para cerrar el aeroparque. Que el aeropuerto no generaba más ruido ni más efectos medioambientales que puede generar el aeropuerto de Aeroparque o cualquier otro aeropuerto que está en nuestro país, en cualquier provincia de nuestro país, dentro de una ciudad o cercano a una ciudad o a una localidad. Yo lo doy más a una cuestión, vuelvo a repetir, de carácter político, en donde hubo sí mucho sector social, vecinal, obviamente incentivado por sectores políticos que buscaban con eso atacar la política comercial, aerocomercial del gobierno anterior, que es Sí. atacable la política aerocomercial del gobierno anterior, pero Ahí, yo la viste que atacaría por otras cuestiones. Zoom, Zoom tiene un tiempo limitado bueno, me mandó recién mientras hablabas el aviso y nos quedan 8 minutos nada más.
quisiera ver si podemos hacer un análisis, aunque sea de qué hay que hacer para ir a la costa argentina, digo, los destinos más, más comunes, ¿no? La costa por ahí, Córdoba, eh, a ver qué requisitos hay para ir a uno y otro lado. Ajá. Bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la costa relacionada con la provincia de Buenos Aires, el único requisito que tenés es el que comenté, que es el requisito del certificado de veraneo nacional, que eso se tramite a través de la página web argentina.gov.ar, que eso se traduce a través del Ejecutivo Nacional, en donde vos ahí estableces los datos de tu domicilio de partida, tu domicilio o domicilio de destino y quiénes van a ir. Lo que sí todavía no está establecido, por lo menos hay bastantes restricciones, que si uno, por ejemplo, doy un ejemplo, yo quiero viajar a Mar del Plata. Entonces, bueno, yo pongo mi domicilio de capital a Mar del Plata, tal día estoy viajando con tal fecha de regreso. Si durante mi estadía en Mar del Plata yo quiero viajar a Villa Gesell, a Pinamar, a visitar a un familiar, un amigo, un conocido, o directamente ir a visitar, lo más probable es que no lo pueda hacer, es decir, haya restricciones para trasladarme en ese sentido. Están viendo las autoridades provinciales de ver si flexibilizan un poco esto o si lo restringen aún más. Esto es un día a día, obviamente en función de cómo se van dando los informes diarios de contagios, muertes y la situación del sistema sanitario provincial. Y así ocurre con cada una de las provincias. Es decir, pero ahora los municipios en particular, donde durante meses atrás sí establecían reglas propias, hoy en día, en el caso de la provincia de Buenos Aires, no lo están haciendo, sino que directamente adhirieron a las exigencias a nivel nacional. Por supuesto estamos hablando de distanciamiento, barbijo, uso de alcohol en gel, todo eso se mantiene en todo el territorio y tiene que ser ya algo habitual, permanente, como conducta por parte de todos nosotros, ¿no? Sí. Bueno, y por ejemplo, Córdoba. Córdoba, tengo entendido que en sí mismo la provincia no está exigiendo, me parece, acá déjame poner en duda porque no lo tengo muy claro, pero creo que no está exigiendo ningún tipo de hisopado previo. Lo que sí puede ocurrir es que algunos municipios exijan un trámite a través de la página web o una declaración jurada a través de una página web que una tenga que realizar antes de llegar a ese lugar de destino. Yo en ese sentido lo que aconsejaría es interiorizarse a través de la página web de la Casa de Córdoba, donde ahí están todos los requisitos en ese sentido. Hoy en día la clave para pasar unas buenas vacaciones tranquilas, sin estrés y poder relajarnos ante este año tan difícil, tan difícil para todos los argentinos, es informarse bien, informarse correctamente y en forma completa. De todos modos, no es el mejor momento para agarrar la ruta 40 y recorrerla entera. No, yo dejaría esa experiencia hermosa, que la recomiendo, y muy bueno, Juan Pablo, esa experiencia hermosa la dejaría para otro momento. Sí, no es el momento de agarrar la ruta 40 y hacer norte-sur, sur-norte y vivir la gran aventura de la vida. La dejaría para otro momento. Está muy bien. Bueno, te agradezco muchísimo por este rato. Lamento, bueno, el inconveniente ahí con el tema del código, que bueno, seguramente afectó el tema de la participación, pero bueno, de todos modos queda grabado, así que lo van a poder ver en otra oportunidad. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Bueno, solamente agradecerte la invitación y desearles a todos que tengan unas muy buenas fiestas, una feliz Navidad y que terminen muy bien el año. Gracias, igualmente. Un abrazo. Nos vemos, gracias.